Ok, bueno, si ustedes recuerdan la clase pasada estábamos viendo los ácidos y bases de Bronsted y Lowry y estábamos viendo que uno era donador de protones y el otro aceptor de protones. ¿Quién me dice quién era el donador y quién era el aceptor? La base acepta. La base acepta protones y el donador siempre va a ser el ácido. Después de que se lleva a cabo una reacción química, o bueno, la neutralización, la interacción del ácido con la base, vamos a obtener del ácido la base conjugada y de la base su ácido conjugado. Y veíamos que la reacción va a tender, va a tener, por las características que tiene, va a tener un valor de la constante de acidez, que es una constante de equilibrio aplicada a los ácidos, ¿no? Y que dependiendo de esta constante de acidez, nosotros podemos determinar si la reacción procede hacia los reactivos o diciéndolo un poco de forma más propia, sería de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Porque el equilibrio químico habla de la reversibilidad de las reacciones, ¿sale? Ok, ¿dudas con eso? ¿No? Ok, bueno, ¿se acuerdan que había tarea? Entonces vamos a resolverla. Les acabo de compartir una dirección, por favor ingresen y vamos a resolver la tarea juntos, ¿sale? Entonces, para que no todos hagan todo, pueden escoger un inciso. Si ustedes le dan en la imagen un clic, se hace grande para que puedan verlo. Todavía no me aparece que nadie haya ingresado. Sí pueden ingresar, sí están pudiendo ingresar. Dime, Denise. Profesora, pues yo sí le confieso que no alcancé a tomarle captura a la tarea y como no vi los archivos no pude hacerla. Ok, Denise. Ahorita lo vamos a resolver juntos para que te puedas poner al tanto y vamos a practicar todos juntos. Ok, vale. No te preocupes. Viri ya entró, lo cual me dice de que sí pueden entrar, ¿no? Jessica, Adriana, ya están también aquí. Les voy a compartir esa pantalla para que la puedan ver. Adriana ya empezó a escribir. Les voy a pedir que por favor tomen un inciso diferente cada quien. Adriana ya empezó con el B, entonces Mariela también ya parece que empezó a escribir. Entonces les voy a pedir que hagan un inciso diferente. Parece que Viri ya se decantó también por el F. ¿Cierto, Viri? Sí. Ok, perfecto. El E lo va a hacer Valeria. Mario, estamos resolviendo ejercicios con los que nos quedamos pendientes la clase pasada. ¿Alguien salió? Está bien, profesora. Entonces, no sé si en el chat te aparece el link para entrar a la pizarra donde estamos compartiendo el ejercicio. ¿No te parece? Entonces ahí van a escoger algún
Mariela y Valeria van a hacer L. También Giselle ya escribió E. Me falta por ahí que podamos hacer el B, el D. El B no, el B ya está Jessica. Betty ya está haciendo también el D. Que vamos a dar un momento más para que lo hagan. Hugo, ¿no pudiste ingresar a la... o Hugo fue el que salió de la sesión? Sí, no está Hugo. Profesora, ¿Sí? ¿debo hacer alguno yo? El que gustes analizar de todas maneras, si lo hacen dos de ustedes, los revisamos juntos y vemos si llegamos al mismo resultado. ¿Hay alguno que todavía no hayan? Pues mira, está el B, el C. Entonces tomo el C, profesora. Gracias, Mario. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir para poder compartir también, preparar la pantalla. Mm. Entonces, el problema lo que nos dice es que escriban las ecuaciones para las siguientes reacciones ácido-base, utilicen la información de la tabla 1.5. No sé si todos tengan la tabla 1.5. Tal vez valga la pena que se las... No. Ok, la comparto. Ahí la pueden ver. Sí, profesora. Entonces, para que la puedan usar como referencia.
Cuando tengan el ejercicio concluido, le dan ahí en entregar o en mandar, enviar, para que me aparezca aquí ya en verdecito y lo empecemos a trabajar todos juntos. Les acabo de colocar la tabla en el Classroom también para que la tengan. Gracias. Adriana ya tiene el inciso B hecho. No sé si requieran que proyecte todavía más tiempo la tabla, sino para empezar a revisar lo que nos mandó, nos compartió Adriana. A ver, déjenme. Ok, el problema enuncia que se escriba la ecuación para las siguientes reacciones ácido-base, utilice la información de la tabla 1.5 para predecir si el equilibrio favorece a los reactivos o a los productos. Entonces, bueno, Adriana tomó el acetato, el ion acetato y el metanol, no, etanol, perdón, el etanol, ¿no? De aquí, déjenme ver si puedo hacerlo más grande, parece que no. No, ya no se puede hacer más grande. Entonces, bueno, aquí lo que ella fue colocando fue el movimiento de los electrones, lo cual habíamos dicho que era lo correcto, ¿no? Indicar con flechas curvas hacia dónde se están moviendo nuestros electrones. Entonces, este par de electrones, un par de electrones del oxígeno, están yendo hacia el protón que tenemos acá en el alcohol, y aquí como este par electrónico del acetato va a atacar al hidrógeno del alcohol, entonces el par electrónico que sostiene a ese protón va a ser absorbido por el oxígeno adyacente, ¿no? Y entonces por esto dice que el alcohol es el ácido y el acetato sería la base. Entonces, el ácido conjugado sería ahora ya con el protón, el acetato con el protón, que ya es el ácido acético, y después la base conjugada. Entonces, nos quedaría
Ok. Aquí, Adri, ¿no le faltaría una carga negativa? Dado que queda con un exceso de un par de electrones, pienso que debería de tener una carga ahí negativa, ¿no? ¿En dónde, perdón? En la base conjugada. O sea, le pongo... Ponle un negativo, dado que el protón salió, ¿no? Ujú. Ok. Salió del alcohol, entonces se queda con el electrón del protón. Ujú. Recuerda que el enlace oxígeno-hidrógeno se está haciendo por un electrón del hidrógeno y un electrón del oxígeno. Cuando se va el hidrógeno como protón, deja su electrón, entonces toda esta especie química, la última, queda con una carga negativa, la base conjugada precisamente. Sí, ahorita se lo pongo entonces. Gracias, Adri. Ahora, en cuanto a se fue a buscar los pKs de la tabla 515, y ahí lo que encontró es que para el alcohol, el etanol, es, aquí está, alcohol metílico metanol, es de 15,5, es un pK alto, lo que querría decir es que no es tan ácido, y tenemos el ácido conjugado, que es el ácido carboxílico, el ácido acético, que es de 474, notablemente menor, lo que querría decir que es un ácido más fuerte, el ácido conjugado. Y entonces, como habíamos dicho, siempre la reacción va a señalar, o va el sentido de la reacción preferente va a ser de lo más fuerte a lo más débil. Entonces, por eso es que Adri nos indica que la reacción va a proceder en sentido de derecha a izquierda. A mí me parece que está bien. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Profesora, entonces cuando hagamos justamente como los diagramas, vamos a tener que poner también cuando, o sea, siempre como el más y el menos de cuando queden como cargados negativamente, por ejemplo, en el Sí. caso de la base conjugada. Es importante identificar al catión y el anión para si es que existen, ¿no? Como especies iónicas. Esto nos va a ayudar un poquito para cuando ya hagamos reacciones químicas o analicemos ciertas reacciones químicas, poder ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, sí, aquí sí es importante colocar la carga negativa. Ok, gracias. No, ¿de qué? Profesora, ¿está hablando? Es que tiene su micrófono apagado. Sí, perdón. Les decía, veo que Jessica y Dalit también están haciendo el ejercicio B. Entonces, ibas bien, Jessica, nada más que te detuviste o no sé si está en proceso, o tienes alguna duda que te podamos ayudar. No, profesora, sí, voy bien, solo que me tardo porque la mano me tiembla aquí, pero Ok, sí, todo bien, gracias. perfecto, Jessica. ¿Y Dalit? ¿Cómo vas, Dalit? ¿Tienes alguna duda? Creo que no, profesora, pero es que me costó mucho trabajo. Sí, es complicado. Pero bueno,
ahí la llevas, ¿no? Ok, si tienen duda de los que vayamos pasando, me van diciendo, por favor. Ok, entonces vamos a ver el C. Mario hizo el C. ¿Quién más hizo el C? Me parece que nada más Mario. Parece que Giselle también lo está desarrollando, ¿verdad? Sí, está en proceso, nada más que me cuesta mucho escribir en la computadora. Sí, no es tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, más o menos ahí va. Aquí es N, ¿no? Y aquí es NA. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, vamos avanzando. Veo que Vale ya lo marcó en verde. Entonces me voy a saltar del B al E, que es el que desarrolló Valeria, para irlo analizando. Los demás pues vayan avanzando. Valeria, el que le tocó a ella es, bueno, el que ella más bien eligió es de ácido clorhídrico con agua. Uh-huh. Entonces, sí, es ese, sí, L. Uh-huh. Entonces, bueno, aquel que tiene el protón lo escoge como ácido. Aquí, ¿cuál fue tu criterio, Vale, para escoger el ácido, bueno, el cloruro de hidrógeno, como el ácido y el agua como la base? Más que nada me basé en los ejemplos anteriores, cuando teníamos igual el agua junto con otro compuesto, y pues bueno, vi que el oxígeno pues tiende más a atraer electrones del protón del otro compuesto a que el otro. Entonces, exacto, más que nada eso. Muy bien, vale. Ella hizo por similitud a lo que habíamos desarrollado en la clase pasada, ¿no? Ahora, fíjense, les estoy proyectando ahorita la tabla 1.5 y aquí es importante que vean, por ejemplo, el ácido clorhídrico tiene un pK de -7. O sea, habíamos dicho que entre más cercano al 0 o incluso negativo, significa que son ácidos fuertes. ¿Qué pasa con el agua? El agua tiene un pKa de 15,7, lo que la pone como un ácido débil, ¿no? Entonces, si se enfrenta el agua a un ácido fuerte, entonces, dado que el agua puede ser anfótera, puede ser base o puede ser ácida, se va a comportar como la pareja del compuesto que tengamos. Si es una base fuerte, se va a comportar el agua como un ácido. Si es un ácido fuerte, el agua se va a comportar como una base. Uh-huh. Entonces, ya no nada más los ejercicios que hemos hecho hasta ahorita nos sirven como referencia, sino esta tabla en donde ubica los valores de pKa, nos ayudará a poder saber frente a ciertos compuestos. Simplemente a lo mejor la fórmula química no me dice si es un ácido o una base y yo no puedo decidir porque no conozco esas sustancias. Puede ser que yo me venga a la tabla a buscar estas sustancias y por el pKa, el que tenga el pKa más negativo o cercano a 0, ese será el que funcione como ácido y aquel que esté entre los positivos más grandes será el que funcione como base. Ajá. Entonces, eso es un tip que deberían de tener como presente para este tipo de ejercicios. Uh-huh. Entonces, vamos a regresar. Una vez que decidió quién era el ácido y la base, señala que los electrones del oxígeno del agua van a atacar al protón y los electrones del protón. Aquí, ¿vale? Es necesario que la flecha vaya del enlace hacia el cloro, ¿sale? Porque los electrones que va a ganar este cloro son los electrones del enlace. Entonces ahí nada más hay que corregirle un poquito la colita y la flecha a la flecha, ¿no? La colita y la punta. Uh-huh. Y entonces, coloca ya el ácido conjugado a la base conjugada
de cada uno de estos, ¿no? Obtiene el ion hidronio, el cloro, la anión del cloro, y entonces busca, como les dice, el ácido clorhídrico es -7, el hidronio también es considerado como un ácido fuerte, pero es más débil que el ácido clorhídrico. Entonces es de 1,7, entonces el sentido va a ir de los más fuertes a los más débiles. ¿Cuál sería el sentido? Ahí va al revés, ¿no? Porque Va al es del revés. -7 al -1.7, sí. Exacto. Entonces ahí también hay que cambiarle la punta de flecha, Sí, maestra. ¿no? ¿Dudas en ahorita el... veo. Gracias, Vale. ¿Dudas en el Gracias, sí. ejercicio E? ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? Ahorita, de todas maneras, lo vamos a corregir, ¿no? Viri también ya nos lo entregó. Ok, a Viri nuevamente le tocó el ion hidronio. Déjenme ver ay, cerré la pizarra. Ok, el ion hidronio le tocó junto, bueno, está sumando con el CH3O. Si ven ustedes, esto se parece mucho al alcohol, pero es un alcohol que perdió un hidrógeno, ¿no? Entonces, ok, es que estoy poniendo el ejercicio aquí en mi pantalla para poder ver que estén bien. Entonces, el que nos está colocando es el F. Perfecto. Muy bien. Entonces, de estos dos, vamos a ver de estos dos compuestos químicos o especies químicas, quién sería el ácido y quién sería la base. El hidronio ya habíamos visto que es de -1.7, entonces esto es un ácido fuerte. Ajá, y aquí nos coloca Viri de 15.5, el CH3O con carga negativa. Entonces es un ácido débil. Entonces el hidronio se comportaría como nuestro ácido, ya nos lo pone aquí, y el CH3O sería la base. Ajá. Los electrones entonces van a ir de la, a ver, Viri, el ácido va a donar el protón. Ah, sí. ¿No? Entonces, los electrones del CH3O van a atacar al protón. ¿Sale? Entonces, el sentido de la flecha es súper importante, los sentidos de las flechas, si no, no vamos a entender. No vamos a entender cómo, ¿no? Entonces, el sentido de la flecha, Viri, tiene que ir hacia el protón, de los electrones al protón. Y una vez que ya tengas a esta flecha, tienes que dirigir este par de electrones hacia donde van a ir, ¿no? Entonces hay que corregir aquí esto. Ah, ok, sí. No, entonces lo puse al revés, profesora. Perdón, ahorita lo cambio. Gracias, Viri. Bueno, entonces vamos a esperar a que Viri mejore esto, que lo corrija, que no hay ningún problema. Sebastián Ramos también está haciendo el F. Vamos a esperar también a ver si nos lo puede proporcionar. Vamos a ver el D que nos... bueno, antes de Betty creo que estaba Denise, entonces vamos a revisar el de Denise. Denise, estás haciendo el B. El B ya lo habíamos revisado, ¿verdad? Entonces, nada más es checar que para electrónicos, protón. Aquí ya nada más nos falta señalar el par de electrones que corren hacia el oxígeno.
Ujú. Ok. Este par de electrones los absorbe el oxígeno y por lo tanto nos queda con una carga el hidróxido negativo, ¿no? A ver, no es hidróxido, es el CH3O menos, ¿no? Pues aquí nos falta la carga negativa también. A ver, nos pones la base con base ácido. A ver, Denise, fíjate, el CH3CO menos, voy a cambiar para que veamos la tabla. CH3CO menos es el ion acetato. Entonces, el del ion acetato, su pK es de 474. Ujú. Es 474. Y del alcohol metílico, el ion metoxi es de 15,5. Ajá. Entonces, tú tienes estos dos, déjame te los señalo. Tienes este. Tienes el ion acetato y el ion metoxi. Ajá. ¿Quién es más ácido de esos dos, Denise? El 474. El 474 es más ácido, o sea, el ion acetato. Ujú. Entonces, este va a funcionar como ácido y este va a funcionar como base. Ujú. Me parece que lo tienes al revés, Sí. ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ver, porque entonces el ácido es el que va a perder el protón. No el que está señalando como base. Ujú. Ok, ahorita lo corrijo. Sí, gracias, Denise. Ok, ahora sí vamos a ver con Betty. Betty hace el D. El D dice, déjame. Espero no marearlos con tanto movimiento de pantalla, pero es que si no lo vemos todos, ¿no? El D nos dice que tenemos un compuesto iónico, ajá, NaOCH3 más HCN. Ajá. Entonces, una vez que estamos aquí, vamos a buscarlos. No va a aparecer en la tabla tal cual NaCH3O o OCH3, ajá, o sea, es el sodio con el ion metoxi, eso es lo que nos va a aparecer. Ajá, entonces el que debemos de considerar aproximadamente es este pKa de 15,5 y tienes el HCN nada más es, ¿verdad? Sí, HCN. Entonces tienes el ácido cianhídrico y tienes el ion metoxi con un metal. Ajá. Entonces tu ácido va a ser voy a borrar lo que le colocamos. Entonces tenemos el ion metoxi de 15,5 y el ácido cianhídrico con 9,2, ¿no? Entonces tu ácido va a ser el ácido cianhídrico y tu base va a ser el ion metoxi. Creo que así lo tienes, ¿verdad? Sí, perdóname, es que no lo señalé, porque en mi compu me parece como muy grande, como si hubiera un poquito de espacio, entonces como que no me cabía. Ok, sí, no te preocupes. Entonces, sí, aquí tienes el ion metoxi de 15,5, el ácido cianhídrico. Entonces, este es el donador
de protones. Ajá. Entonces, H del ácido cianhídrico va a ser atacado por un par de electrones. ¿De quién? Del oxígeno. Ajá. Entonces, el oxígeno va a atacar acá. Esto es interesante, ver cómo está el movimiento de los electrones. Déjame ver si alguien más lo colocó. Nada más déjame ver si llegaste al resultado correcto. H3. Sí, fíjate, se te formó el alcohol metílico o el metanol, ¿no? El etanol, no metanol. Y por otro lado, el ion ciano se va a unir porque tiene una carga negativa, ¿no? Al perder el protón, adquiere el carbono un exceso de carga y es negativo, ¿no? Entonces aquí lo colocó muy bien. Y el sentido de la reacción, tienes 922 y tu base conjugada 15,5. Acuérdate que el pKa, la fuerza crece al contrario del pKa. Ajá. Entonces, a mayor pKa, menor fuerza tienes. Uh-huh. Entonces, bueno, lo estás colocando aquí abajo. Ok, perfecto. Sí. Entonces, el sentido va a ir del ácido 922 hacia el ácido conjugado 15,5. Perfecto, está bien el sentido. Bueno, vamos a desarrollar, déjenme ver si alguien más trabajó el D y si no lo vamos a desarrollar en la pizarra por este movimiento que tiene del ion. Uh-huh. Si quiere Muy lo bien, intento volver a escribir, pero ya con todo. Las flechitas, si se puede, sí, Betty. A ver si puedes hacerlo. El B, ya lo vimos. El C. El C nos falta, ¿verdad? Mario, ¿ya lo tienes? La verdad, ¿Alguien me costó mucho trabajar en la pizarra y ya desertaste? En su pantalla se ve muy grande el espacio, pero mi computadora ya me dice que ya no tengo más espacio y no supe cómo reducirlo. Sí. Bueno, no te preocupes. Casi todo lo que hice lo hice con los valores de la tabla 1.115. Claro, tienes el metanol y una mina con sodio, ¿no? Entonces, déjame ver. Es el ejercicio C. Entonces, vamos a tener el metanol. 15,5 y tienes la amina de NH2 con sodio. Uh-huh. So tienes el ion amiduro, pero no lo tienes neutralizada esa carga con un hidrógeno, sino con un sodio. Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces este es 33, o sea, es un ácido muy, muy débil. Entonces, sería más bien una base fuerte, ¿no? Si nos vamos al otro lado del contexto, lo contrario a los ácidos serían las bases, y si es un ácido muy débil, probablemente se trate de una base fuerte, ¿no? Entonces, el ion amiduro es una base fuerte. Uh-huh. Es una base fuerte que tiene un pK alto. Uh-huh. Y entonces el ion amiduro será nuestra base y nuestro ácido será el alcohol metílico. Entonces el alcohol perderá el protón, será el proveedor de protones, y el ion amiduro será el aceptor de estos protones. Uh-huh. Disculpe, profesora. Sí. Ahora sí me escuché, es que no servía mi micrófono. Sí te oigo, Adri. Yo tenía duda con el B, porque estaba escuchando lo que le dijo a mi compañera Denise. Sí. A ver, vamos a ver. Déjame. Te oigo entrecortada, Adri. Oí que tienes dudas en el B. Ajá.
con respecto a lo que le dije a Denise, pero ya no oí si completaste con algo más la oración. Nada más dije eso. Ok. Entonces, déjame nada más verificar el trabajo de Mario y regresamos al B. ¿Te parece? Sí, gracias, profesor. Ok. Bueno, entonces tenemos el metanol y el ion amiduro. El ion amiduro será nuestra base. El metanol será nuestro ácido. Y entonces, fíjate, Mario, el protón va a ser atacado por par de electrones de la amina del NH2, ¿sale? Este par de electrones va a atacar a este protón. Ajá, y este par electrónico lo va a ganar este oxígeno. Ajá, entonces nos va a quedar negativo el CH3O. Ajá. Y obviamente va a traer al sodio y nos va a quedar el amoníaco, ¿no? ¿Qué será nuestro ácido conjugado y nuestra base conjugada, ¿no? Ok, y el sentido, es alto, grande, una base fuerte, un ácido débil. Entonces el sentido nos faltó aquí. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la izquierda o a la derecha, Mario? Se favorece a los productos, entonces iría Por favor, porque tienes un ácido. Bueno, tienes el NH3 que comparado con el ácido que tienes acá, que es el metanol. Déjame verla. El metanol 15.5, el amoníaco 3.33, entonces debería de ir de 15.5 a 33, ¿no? Entonces de alcohol, sí, entonces va de izquierda a derecha, perfecto. Entonces, sí está bien, nada más nos faltaría como desarrollar bien, y aquí estas flechitas están un poquito, pues a lo mejor mal colocadas, nada más habría que colocarlas bien, pero estás bien en tu selección de los reactivos, de los productos como ácidos y bases, en la sentido también es correcto. ¿Ok? Me decía Adri del inciso B, Adri, es el que tú hiciste también, ¿verdad? Es que lo que pasa es que, bueno, escuché que a Denise le dijo que estaban la base y el ácido de Al Bronsted revés. estaban del lado contrario. Ah, sí, a ver. Tú tienes un ion acetato y alcohol, ¿verdad? Vamos a ver. Y es que en el ejercicio ya viene con el menos, entonces pues yo también por eso dije, pues es la base. Claro. Y a mi compañera Denise le dijo que era el ácido, entonces Ya te confundí. A ver. CH3CO menos y alcohol. Metanol. Ok, tú tienes metanol, alcohol metílico, que es de 15.5, ¿no? Y tienes no el ácido acético, pero tienes el ion acetato, ¿no? Entonces el ion acetato tiene de 4.74. Entonces, pues sí, lo que le comentaba a Denise, nada más que, a ver, espérame. El hecho de que ya tenga la carga negativa, porque si este es el ácido, entonces va a ceder protones. Y ya no tiene mucho de dónde ceder protones. Tal vez me confundí con Denise porque vi que era ácido acético. A ver.
pero ya lo están modificando. Aquí no sé tanto. Ácido conjugado. No, sí, tienen razón. Tienes razón, Betty. Adri. Debe de ser esta, por la carga que tienes aquí, debe de ser la base, ¿no? No hay forma de que, me confundí porque pensé que era el ácido acético, no sé por qué me fui por ese lado, ¿no? Y a ti no te dije nada. Pero sí, si tiene la carga negativa, esa va a ser la base, ¿no? Ya no tenemos mucho que buscarle. Pero, y ahorita vamos a ver también ácidos de Lewis como ácidos y bases de Lewis, y vamos a ver cómo las clasifica y vamos a ver que siempre que tengamos este exceso de cargas, pues se trata de una base, no de un ácido. Entonces sí, aquí lo tuyo estaba bien, nada más a ti te faltaba en la carga, ¿no? La carga del último compuesto. Ok, muchas gracias, profesora. No, ¿de qué, Adri? Entonces, una disculpa, Denis, creo que te había dicho que estaban mal clasificados y no, lo que pasa es que me perdí con los cargas, no lo vi, me fui con la idea de que era ácido completo. Ajá, y no, ya está como un ion, y al ser negativo, pues sí, tiene que ser a fuerza nuestra base, porque no tiene de dónde ceder protones, perdón. Ok, sí, Entonces, está bien. Ya nada más había que corregirle por ahí las flechas, creo, ¿no? Era lo que había que colocar bien, pero me parece que lo hiciste bien. 15,5,4,74, sí, está bien. Está bien. Ok. ¿Cuál otro habíamos visto? Denis, B, C, D. 4 cosas. Mayela, el E. Bueno, ya lo habíamos analizado. El ácido es el HCl que tienes aquí, va a ser puesto ácido porque es un ácido fuerte y lo tenemos frente a agua, entonces la base el agua se va a comportar como la base. Entonces, siempre los electrones van a atacar al protón. Lo que estamos representando con las flechas es el movimiento de los electrones, no el movimiento de los átomos. Entonces, estos electrones van a atacar a este protón y los electrones del HCl van a ser absorbidos por el cloro. Entonces, el cloro nos va a quedar aquí con una carga negativa y el hidrógeno, ¿no? Entonces necesito que le cambies el sentido a tus flechas, nada más a esta, la grande de abajo. La dirección sería del más fuerte al más débil. Perfecto, está bien, eso está bien. Nada más sería la flecha café grande, la punta de flecha debe de estar de los electrones al protón. Ok, sí, profesora. ¿Sí? Ok. Sí. Perfecto. ¿Quién me falta de los que ya tienen verde? Creo que ya todos los vi, ¿no? Jessy, ¿ya vi el tuyo? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, profesora. Igual creo que ya vi un errorcito, pero ahorita lo corrijo. Fue Ok. lo de la carga de la base conjugada, pero Ah, vi ok, una sí. duda. Sí, tiene que llevar su carga negativa, ¿no? Sí, vi. Gracias, Perfecto. profesora. No, ¿de qué? Al contrario. Ok, veo que Sebastián está intentando hacer el F y Mónica está con el D. Muy bien. Ok. ¿Dudas de lo que hemos revisado hasta ahorita? ¿No? Más o Profesora, menos claro. ¿Mande? perdón, ahorita que estaba haciendo el ejercicio me surgió la duda. Esto de la comparación de pKa es exclusiva de ácidos, ¿verdad? O sea, no puedo comparar mis bases. Pues era lo que les decía, las bases van a ir en sentido contrario. Entonces, lo que esperamos de una base es que sea muy, muy, muy positiva, ¿no? Así como un ácido esperamos que sea muy negativo, para que sea fuerte, una base que va a ser fuerte en el pKa va a ser muy positiva. ¿Sale?
Ok, gracias. Sí, la pregunta que me pones aquí en el chat, Betty, ya lo intenté por más. En el inciso B. Ok, lo veo. Ok, sí, ya. Bueno, ya se ven los electrones, el movimiento, ¿no? De los electrones. Muy bien. De acuerdo, Betty. Muy bien. Ok, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Me puede revisar a mí, profesora, por favor? Sí, claro, Viri. Bueno, Viri ya le atendió más a esto o lo hiciste en otro lado y lo pegaste en la imagen. Sí, porque no, la verdad no me queda muy feo y no puedo escribir bien, pues ya mejor lo hice aparte y ya lo puse bien según yo. Ok, vamos a ver. Entonces, tú tienes el inciso, ¿qué inciso es, Viri? El F. El F, ok. En el F, déjame la pongo. Aquí. ¿O quiere que se lo escriba ahí en la hoja, profesora? No te preocupes, aquí mira, lo veo rápido, ya lo tengo. Nada más quería ver cuáles son los reactivos. Tienes el hidronio, no, y el CH3O menos, ¿no? Que sería el metilo. Entonces, vamos a ver cómo quedaría. Entonces tienes el hidronio. Aquí el hidronio es positivo, si se lo pusiste acá arribita, y sería tu ácido. Y tienes el CH3O menos. Ok, perfecto. Y es tu base. Entonces el par de electrones ataca al hidrógeno. Aquí la flecha de este par de electrones, Viri, del hidrógeno que va a ser atacado, y el oxígeno, lo tienes que poner en sentido contrario. Ajá, estos electrones los gana el oxígeno, entonces tiene que ir en sentido hacia el oxígeno. Ok. Y acá, bueno, pues ya te queda agua, que sería tu base conjugada, y te queda el metano, precisamente como tu ácido conjugado, ¿no? 15,5,1,7, entonces el hidronio es el más fuerte y entonces, pero si el hidronio es más fuerte, Viri, entonces el sentido de la reacción es de izquierda a derecha. ¿No? De izquierda a derecha. Ok. Porque 1,7 en pKa es muy ácido, es algo muy, muy ácido. Y 15,5 más bien se trata de un ácido débil. Pero es menos 1.7. Cuando es negativo, aún más, entre más negativo sea, más ácido es. Ok. Sí, tiene razón, sí, ok. Entonces sería en sentido contrario. O sea, la fuerza de los ácidos con el pKa se ve con los valores negativos. Entre más negativo sea, más fuerte es. Sí, tiene razón. Yo me equivoqué. Perdón, maestra, te la corregí. No te preocupes, Viri. Pero por lo demás, todo está muy bien. Gracias. No, ¿de qué a ti? Giselle hizo ácido clorhídrico y ácido es mira, el par electrónico del agua. Normalmente los electrones que van a atacar al protón, Giselle, van a ser los electrones libres, no los electrones enlazados. Entonces serían los electrones libres del oxígeno los que atacarían al protón. Ajá. Entonces tu flecha debe de ir de los electrones libres del oxígeno al protón. Y luego el par que enlaza al cloro con el hidrógeno debe de ir del enlace al cloro. Acuérdense que siempre vamos con las flechas, lo que vamos a simbolizar es de dónde salen los electrones y a quién van a atacar o hacia dónde se van a dirigir. Lo que siempre en cualquier libro de química orgánica, eso es lo que vamos a ver con flechas. Las flechas lo que nos dicen es de dónde salen los electrones y hacia dónde se dirigen.
o a quién están atacando finalmente, no el movimiento de los átomos. Y entonces, pues sí, obviamente, dado que el agua es la base, va a atacar al protón, te va a quedar el cloro menos y el hidronio, ¿no? Nada más te faltaría aquí el hidronio positivo, ¿no? Acá sí lo pusiste, pero aquí en azulito ya no nos lo pusiste. Y desde menos 7 a menos 1.7, exacto. La dirección de tu flecha está correcta. Sería verificar bien estos movimientos del electrón. ¿Sale? Sí, ¿Tienen? profesora, ahorita lo corrijo. Gracias, Giselle. Gracias. No, a ti. Entonces, es importante que nos hagamos a esta idea de qué son los electrones, porque si ahorita ya lo establecemos bien, ya nos va a ser como muy natural de ahora en adelante, ¿no? Si no, vamos a estar chocando a cada rato más adelante. Creo que el de Mariela ya lo habíamos revisado, ¿verdad, Mariela? Sí, profesora. Profesora. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda, algún otro que quieran que revise. Profesora. Sí. Disculpe, ya me surgió otra vez otra duda. A ver, dime, Adri. Entonces, entre más chiquito el número, más ácido. Entre más tienda al cero o incluso sea negativo, más ácido es. Ah, ok, entonces el mío está mal. No, precisamente aquí es donde, ¿no? Lo estás haciendo bien. El ácido acético es más ácido que el metanol. O sea, es más chiquito, es más ácido. Y acuérdate que la dirección de la reacción va a ir de lo más fuerte a lo más débil. Ah, ok. Entonces está correcto. Está correcto. Gracias, Sí. profesor. Ya sé que son muchos cambios de sentido, pero pues así yo no lo establecí. Así también me lo enseñaron a mí, ¿no? Entonces, bueno, así está en los libros. Y así es como se estila trabajar con esto, ¿no? Bueno. ¿Alguna duda más de estos ejercicios de ácidos y bases? ¿No? Perfecto. Bueno, estos son los ácidos y las bases. Voy a cerrar ya aquí, chicos. Estos son los ácidos y las bases de Bronsted y Lowry. Ajá. No son los únicos formas, no es la única forma de clasificar a las sustancias químicas en ácidos y bases. En realidad tenemos al menos 3 muy conocidas definiciones, que es la de Arrhenius, la de Bronsted y Lowry y la de Lewis o Lewis. Igual que las estructuras se llaman igual. Ajá. Nada más que se concentran en diferentes cosas para clasificarlo en ácido y base. Por ejemplo, Bronsted y Lowry se concentran en el protón. Ajá. Pero vamos a ver que Lewis no se concentra en el protón. Lewis se concentra en los electrones. Digamos que Bronsted y Lowry se concentran en la parte positiva del átomo. O en el movimiento de estas partes positivas, pero Luis se va a concentrar en las partes negativas. Ajá. Entonces, bueno, vamos a revisar ahora a partir de, bueno, todavía me falta concluir esta parte de Bronsted y Lowry. Hay puntos importantes que hay que recordar siempre que hagamos una clasificación de Bronsted y Lowry. No importa qué clasificación usemos, si Bronsted, Lowry o Lewis, vamos a encontrar que lo que es un ácido para uno también lo es para el otro, nada más que nos estamos fijando en diferentes partes de las especies químicas, ¿sale? Entonces, puntos más importantes. En un ácido de Bronsted y Lowry, cualquier especie es capaz de donar un protón. Entonces, vamos a buscar
a los ácidos como aquellas especies que donan protones. Y a las bases las vamos a clasificar según aquellas que son aceptoras de estos protones. Entonces nos fijamos, vemos más bien que Brewster y Lowry se concentran en el movimiento de estos protones. El agua es una sustancia anfótera, lo que les comentaba la clase pasada. Puede ser ácido o puede ser base. ¿Y de qué va a depender cómo se comporte contra quién se esté enfrentando? Los ácidos y las bases fuertes se ionizan totalmente en solución acuosa, lo que les comentaba de la solvatación, de las fuerzas intermoleculares que crea el agua con las especies disociadas. Sin embargo, vamos a ver que en química orgánica casi ninguna sustancia se va a disociar de esta manera totalmente, sino es parcialmente. Y es cuando llegamos a equilibrios y por eso es que nosotros podemos calcular constantes de acidez. La base conjugada de un ácido de Brewster y Lowry es la especie que se forma después de que un ácido dona un protón y viceversa. El ácido conjugado de una base de Brewster y Lowry es la especie que se forma cuando una base acepta el protón, ¿no? Entonces eso creo que no hubo ningún problema. Las dos especies en un par ácido conjugado tienen la misma fórmula molecular, excepto que el ácido tiene H más extra en comparación con su base conjugada. Eso también lo habíamos visto, ¿no? Entonces, por eso en el ejercicio de Adri, que me preguntaba del B, donde teníamos el ion acetato y el ácido acético, pues con su protón es un ácido, pero si su protón es una base, ¿no? Entonces, sí es interesante e importante ver dónde están estos protones, ¿no? Para Brewster y Lowry. Entonces, una de las cuestiones importantes de poder hacer esta clasificación, de tener esta clasificación, es justo poderlo llevar a la aplicación, ¿no? Ya en una reacción química, ¿cómo lo voy a aplicar o cómo me va a afectar? El clasificar a las sustancias como ácidos o bases de Brewster y Lowry, principalmente las vamos a aplicar para poder saber cómo afecta en su estructura. Entonces, o viceversa, la estructura cómo afecta a la acidez y la basicidad en la molécula, ¿no? Entonces, para esto, vamos a ver un video para que veamos cómo aplicar esto de la estructura y ácidos y bases de Brewster y Lowry. Entonces, déjenme ver si voy a dejar de compartir para poder activar sonido. Si no escuchan bien, me avisan para modificarle. Las reacciones ácido-base son de gran importancia en química orgánica, ya que estas ocurren en la... Esperen, porque está muy acelerado esto. Voy a revisar. Entre la estructura y la acidez de un compuesto. Las reacciones ácido-base son de gran importancia en química orgánica, ya que estas ocurren en la mayoría de los procesos que permiten la conversión de un reactivo o sustrato a un producto. Por ello, es de suma importancia el ser capaces de, al observar una estructura, poder distinguir si ésta posee o no propiedades ácido-base, o bien identificar qué parte de la molécula será más reactiva ante la presencia de algún ácido o de alguna base, y sobre todo, que podamos entender el porqué de esa reactividad. Por ello, en este video haremos un análisis de las características más significativas que contribuyen a estas propiedades ácido-base. Así pues, iniciaremos con algunas consideraciones importantes. La primera de ellas es que cuando un ácido fuerte reacciona, genera siempre una base conjugada que es estable. Y a esa estabilidad en las bases nosotros la asociamos con cierta fuerza y decimos que una base conjugada o una base estable será una base débil. Y allí podemos decir que mientras mayor sea la estabilidad, menor será su reactividad.
Otra cosa también importante a tomar en cuenta es que la estabilidad de la base conjugada se relaciona con la acidez del ácido que la generó. Entonces, si nosotros decimos que se obtuvo una base conjugada débil o muy estable, podremos también decir que el ácido que la generó fue un ácido fuerte. Y esto se relaciona con la estructura. Así como muchas otras propiedades, también la acidez de una molécula tiene muchísimo que ver con la estructura. Cuando se quiere determinar qué protón es el más ácido entre varios compuestos o bien entre hidrógenos de una misma molécula, lo que se hace es analizar a la base conjugada, ya que la estabilidad de esta se asocia con la acidez del protón en cuestión. Una de las características estructurales que influyen en la acidez es el tamaño del átomo que va a aceptar al par de electrones al formarse la base conjugada. Un ejemplo sería el de estos ácidos, en donde la diferencia radica en el halógeno que está unido al protón ácido. Cuando ocurre la formación de la base conjugada, se va a romper el enlace covalente que mantiene unido al protón con el halógeno, y el halógeno va a quedarse con ese par de electrones, al ser una ruptura heterolítica, ya que el halógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, las bases conjugadas que se generan son estas. Cada uno de esos halógenos tiene ciertas características que se pueden asociar con su posición en la tabla periódica. Una de esas características es su tamaño, que varía de arriba hacia abajo en la tabla periódica, incrementando en ese sentido. Entonces, el tamaño del átomo que tiene aquí la carga negativa sería mayor en el caso del ion yoduro y el más pequeñito sería para el ion fluoruro. Si nosotros consideramos esto, entonces podemos decir que en este sentido, al aumentar el tamaño del átomo, también va a incrementar el espacio en el cual nosotros podemos, digamos, distribuir ese par de electrones que acaba de ganar el átomo. Y por ello, diríamos que es más estable el átomo que gana al par de electrones cuando es más grande, porque puede distribuir más fácil a ese par de electrones en su nube electrónica. Entonces, al ser este el más grande, generará la base conjugada más estable y luego sería el ion bromuro, y ya el que menos capacidad tiene de estabilizarse sería el ion fluoruro porque es el más chiquito de todos. Y entonces la estabilidad de la base conjugada varía también en ese sentido. Conforme se incrementa el radio atómico, también se incrementa la estabilidad de la base conjugada. Y también lo podemos ver en el otro sentido. Si esta base conjugada es la más estable, también va a ser la menos reactiva, o sea, la menos básica. Y la basicidad incrementará en el sentido opuesto. Esta característica se analiza siempre y cuando los átomos se encuentren en el mismo grupo en la tabla periódica. Es cuando nosotros comparamos entre el tamaño de los átomos que está ganando al par de electrones. Ahora bien, yo puedo saber, ya que los pKa de todos estos ácidos ya está reportado, yo puedo saber si lo que supuse es cierto observando esos valores de pKa. Entonces, allí nosotros debemos recordar que mientras más pequeñito sea el valor de pKa, mayor será la acidez. Y entonces, este es nuestro compuesto más ácido. Como la acidez varía en este sentido, este es el que tiene el pKa más bajo y este es el que tiene el pKa más alto, entonces este es el menos ácido, este es el más ácido. Entonces esperaríamos que también en ese sentido aumente la estabilidad de la base conjugada, que es justo lo que habíamos dicho. Nuevamente, les repito, al incrementar la estabilidad de la base conjugada, incrementa la acidez. Y esta estabilidad se puede asociar con el tamaño. Al incrementar el tamaño del átomo en donde queda el par de electrones,
aumenta la estabilidad de la base conjugada. Otro factor que influye en la acidez de un compuesto es la electronegatividad del átomo que aceptará el par de electrones al formarse la base conjugada. En este caso, si comparamos entre todos esos ácidos, nuevamente lo que tenemos que hacer para saber cuál será el que tenga una mayor acidez es comparar entre las bases conjugadas que se generarían. Y esas son estas. Entonces, allí lo que cambia es la electronegatividad de cada uno de esos átomos, que aumenta en este sentido, porque en ese sentido se encuentran también ubicados en la tabla periódica. Ya están reportadas todos esos valores de electronegatividad y entonces nosotros podemos hacer una comparación con ellos. Y podemos decir que el átomo más electronegativo, como es lo que ya suponíamos o ya sabíamos, es el átomo de flúor. Y el menos electronegativo es el de carbono. Entonces, como la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer hacia él un par de electrones, aquel átomo que presenta una mayor electronegatividad va a ser el que sea más capaz de estabilizar al par de electrones que gane en una reacción ácido-base. O sea, este átomo que ganó a un par de electrones va a estabilizarlo mejor porque tiene una mayor electronegatividad que el átomo de carbono, que tiene la menor electronegatividad de todos. Y entonces, por ello podemos decir que en esta serie la base conjugada más estable es la que se genera a partir del ácido fluorhídrico y la menos estable es la que se genera a partir del metano. Y entonces, en este sentido, incrementaría la estabilidad de las bases conjugadas que están aquí dibujadas. Esa estabilidad la podemos asociar también con la reactividad. Aquí recordemos, la reactividad de una base se denomina basicidad y entonces esta va a ser contraria a la estabilidad. Y podemos decir que si este compuesto es el más estable, será el menos básico. Y si este compuesto es el menos estable, será el más básico. Y entonces la basicidad aumenta en el sentido opuesto, de la misma forma que lo veíamos en la diapositiva anterior. Para estos compuestos ya está reportado el valor de pKa. Entonces lo voy a poner para que podamos comparar entre lo que podemos ver nada más con el pKa y lo que nosotros analizamos así. Y ahora recordamos, el pKa más pequeño implica que el ácido es más fuerte. Por lo tanto, aquí, en este sentido, aumenta la acidez. Y eso también lo podíamos nosotros definir cuando comparamos las bases conjugadas, ya que al aumentar la estabilidad de la base conjugada, aumenta la acidez. Es por ello que les mencionaba que siempre que queremos saber cuál compuesto es más ácido, analizamos la base conjugada, porque se relaciona su estabilidad con la acidez. Y aquí algo muy importante a destacar es que esa comparación entre la electronegatividad de los átomos se hace nada más cuando esos átomos se encuentran en el mismo periodo en la tabla periódica. Entonces el tamaño se compara cuando los átomos están en el mismo grupo y la electronegatividad se compara cuando se encuentran esos átomos en el mismo periodo. Por otro lado, la presencia de un átomo electronegativo influye en la acidez de un compuesto, incluso cuando no sea ese átomo el que gane al par de electrones al formarse la base conjugada. Por ejemplo, entre todos estos compuestos existe una diferencia en su acidez, que nuevamente si nosotros queremos analizar cuál de ellos es el más ácido de todos, tendríamos que analizar las bases conjugadas que se generan a partir de cada uno, que serían estas. Allí, si hacemos un análisis como los que hicimos en las diapositivas anteriores, en cuanto a cuál es el átomo que está adquiriendo al par de electrones, observaríamos que en todos los casos se trata de un átomo de oxígeno. Entonces allí no existe una diferencia entre el tamaño, porque es el mismo elemento en todos los casos, ni tampoco en cuanto a electronegatividad, por la misma razón,
La diferencia aquí la está haciendo la presencia de estos átomos de cloro en el carbono vecino. Y esos átomos de cloro, al ser más electronegativos, lo que van a hacer es ejercer un efecto inductivo donde atraen a la densidad electrónica de la molécula que están generando aquí una carga negativa hacia él. Entonces, esa distribución de electrones queda más localizada en este caso, en donde no tiene un efecto inductivo que en todos los demás, en donde la presencia de esos átomos de cloro va a permitir que esa carga negativa se distribuya no nada más en el átomo que está adquiriendo al par de electrones, sino entre todos estos átomos de cloro que son electronegativos y que pueden, digamos, ayudarle a estabilizar a la molécula. Y es por ello que podemos decir que esos átomos de cloro, que son muy electronegativos, están ejerciendo un efecto electroatractor o bien un efecto inductivo negativo. Este va a verse reflejado en la estabilidad de cada una de esas bases conjugadas. Entonces, en donde hay más átomos de cloro, será un mayor efecto inductivo y por lo tanto la estabilidad de esta base conjugada será mayor que las otras. Y en ese sentido aumentará la estabilidad. Ahora bien, el efecto inductivo, recordemos que depende de la electronegatividad y depende de la distancia y es un efecto aditivo. Entonces, cuando hacemos una comparación, también sería importante ver qué tan lejos se encuentra el átomo que está ejerciendo ese efecto de donde se formó la carga negativa. Mientras más cerca esté, va a ser más fuerte el efecto inductivo y entonces va a ser mayor la estabilización. Ya si ese halógeno o ese átomo electronegativo se encuentra más lejos, ya es probable que afecte menos en la estabilidad o que estabilice menos a esa base conjugada. Considerando esto, podemos decir entonces que el compuesto que esperamos que sea más ácido es el que generó a esta base conjugada porque es la base conjugada más estable. Y eso lo podemos ver aquí con los valores de pK, en donde cada uno de estos está representando la acidez del compuesto. Nuevamente, el más ácido es el que tiene el valor de pKa más pequeño y el menos ácido es el que tiene el valor de pKa más grande, que es justo lo que habíamos dicho aquí con la estabilidad de la base conjugada. Y la acidez crece en este sentido. También va a afectar el efecto inductivo al contrario, o sea, también el efecto inductivo puede llegar a desestabilizar a una base conjugada y eso lo veríamos en esta serie. Por ejemplo, allí las bases conjugadas que se generan serían estas. Y podemos decir que cada una de ellas tiene en común el átomo en el que está quedando el par de electrones y la carga negativa. Todos son oxígenos. Entonces eso no influye en la acidez de estos compuestos. Lo que influye sería el entorno, como son los sustituyentes que están ahí adyacentes. Y aquí son grupos alquilo. Los grupos alquilo afectan la estabilidad de la base conjugada porque son electrodonadores. Entonces, como son menos electronegativos que el oxígeno, por ejemplo, van a tender a donar su densidad electrónica hacia esos átomos. Y podemos ponerlo con una flechita así. Lo que va a pasar entonces es que aquí donde hay un grupo alquilo, este le está dando más densidad negativa al átomo de oxígeno. Acá que hay dos, es un efecto aditivo, entonces este átomo de oxígeno está quedando todavía más negativo que en este caso. Y en este otro, en el último, tendríamos un efecto aditivo de 3 grupos alquilo. Entonces, estamos haciendo que esto cada vez quede más negativo conforme incrementamos la cantidad de grupos alquilo, lo cual va a desestabilizar a la molécula. Y entonces podemos decir que mientras mayor sea
el número de grupos alquilo en una base conjugada, van a desestabilizarla más. Entonces, esta va a ser nuestra base conjugada menos estable y esta va a ser nuestra base conjugada más estable. Y aquí la estabilidad, entonces, variaría en este sentido. Esta es la más estable, esta es la menos estable de todas. Y la basicidad sería inversa, por lo cual ahora la flechita la podríamos poner al revés. Lo que implicaría es que como esta base conjugada es más rica en electrones, al estarlos aceptando también por efecto inductivo, va a ser más reactiva y va a ser más fácil que reaccione con algún ácido, o sea, va a ser más básica. Nuevamente, podemos también decir que si esta base conjugada es la más estable de todas, también va a ser la que presente un menor valor de pKa para el ácido que le dio origen. Y eso lo podemos ver aquí, que es cierto. Entonces, la acidez varía en el sentido en el que aumenta la estabilidad de la base conjugada, aumentando también en esa dirección. Otro efecto que influye en la acidez de un compuesto es la resonancia. Y aquí nuevamente tendríamos que dibujar primero las bases conjugadas. Entonces, podemos decir que la diferencia entre cada una de ellas no es el átomo en el cual ha quedado el par de electrones, ya que en ambos casos se trata de oxígenos. Entonces, no podemos ahí hacer una comparación ni en cuanto a tamaño ni en cuanto a electronegatividad, ya que serían iguales. Un efecto que sí se podría dar es el efecto inductivo debido a la presencia de este otro átomo de oxígeno, que puede llegar a estabilizar, al ser un electroatractor, a esa carga negativa. Pero el otro efecto que se da y que va a participar también en la estabilidad de la base conjugada es el efecto resonante, en donde esa carga negativa queda distribuida no en un átomo de oxígeno, sino entre los dos átomos de oxígeno. Y eso se da debido a que puede haber una deslocalización de este par de electrones que permita que la carga se encuentre en esos dos átomos. Como se trata de estructuras resonantes en las cuales en ambos casos son átomos electronegativos que presentan la carga negativa, es una estructura resonante que contribuye mucho a la estabilidad, y entonces podemos decir que este factor influye más que el efecto inductivo a la estabilidad de la base conjugada, y por ello va a ser en este sentido que se incremente dicha estabilidad. Ahora bien, la basicidad se da en el sentido opuesto. Decimos allí que nuestra base más reactiva, la más básica, sería esta, y entonces nuestra flechita iría en ese sentido. Nuevamente, aquí nosotros ya podríamos decir que como esta base conjugada es la más estable, entonces esperamos que también el pKa de este compuesto, del ácido que le dio origen, sea el más pequeño, lo que implicaría que este compuesto es el más ácido. Y eso es lo que se observa en las tablas. El pKa de ese ácido acético es de 4.7, es más pequeño que el del etanol, y entonces este compuesto es más ácido. El último factor que influye en la acidez de un compuesto es el carácter S, y este se va a analizar siempre que lo que cambie sea la hibridación del átomo en el cual va a quedar el par de electrones al formarse la base conjugada. Nuevamente dibujamos primero la base conjugada para que al analizar su estabilidad podamos determinar cuál es el ácido más fuerte. Aquí, en todas estas bases conjugadas, lo que está formándose son átomos de carbono en donde está quedando el par de electrones, y la diferencia que hay entre ellos es la hibridación, siendo para el primero sp3, para el segundo sp2 y para el último sp. Al cambiar la hibridación de cada uno de esos átomos de carbono, cambia también su carácter S, que es el porcentaje del orbital S que está participando en la formación del orbital híbrido. Entonces,
Para el SP3 el carácter S será de 25%, para el segundo será de 33.3% y para el que tiene hibridación SP será del 50%. Recordemos que ese carácter S también nos está indicando cómo es la forma del orbital híbrido. Entonces, mientras más grande sea el carácter S, querrá decir que se parece más a un orbital S puro y por lo tanto estará más cerca la parte más externa del orbital híbrido del núcleo y eso se verá traducido en una mayor electronegatividad. O sea, a mayor carácter S, mayor electronegatividad va a presentar ese átomo con respecto a los otros, que sería algo así. Ahora bien, esto va a implicar que podemos también asociarlo como asociábamos la electronegatividad y allí podemos decir que la estabilidad de la base conjugada también varía incrementándose al incrementarse la electronegatividad del átomo. Y entonces también podemos decir que la basicidad variará en el sentido opuesto. Si nosotros nuevamente pensamos en cuál entonces de estos compuestos será el más ácido y vemos la estabilidad aquí de las bases, podemos decir que el que generó la base conjugada más estable será nuestro compuesto más ácido, que es este. Y por lo tanto, esperaríamos que este tenga el valor de pKa más bajo. Y eso es lo que se observa cuando lo revisamos en tablas. Y así es también en este sentido, en el que incrementa la acidez de los compuestos. La acidez incrementa al aumentar el carácter S. Ya para finalizar, todos estos efectos van a influir en cierta medida sobre la acidez y entonces cuando tenemos que comparar entre dos moléculas o entre dos protones que se encuentren en una misma molécula para definir cuál es el más ácido, lo que tenemos que hacer es primero analizar el átomo en el cual va a quedar la base conjugada. Y entonces allí vemos, si el átomo se encuentra en el mismo grupo, buscamos una diferencia en el tamaño. Si se encuentra en el mismo periodo, buscamos una diferencia en la electronegatividad. Si es el mismo átomo, buscamos una diferencia en la hibridación. Si no hay diferencia en ninguna de esas, entonces lo que analizamos es si hay resonancia. Si hay resonancia, entonces va a estabilizar a la base conjugada y el ácido que produjo a esa base conjugada será el más ácido. Y ya el último efecto será el efecto inductivo. Ese es el que influye menos, digamos, sobre la acidez y por eso es el último que vamos a buscar. Bueno, espero que este video les sea de utilidad. Hasta la próxima. Listo. Ok, bueno, son varias cosas las que tenemos que estar analizando cuando vemos estos ácidos. Poco a poco yo creo vamos a poder hacer un poquito más fuerte este análisis y sobre todo cuando empecemos a ver ya cuestiones en aplicación. A ver, permítanme un segundito. Perdón, chicos, es que ya saben, el cachorro anda un poco alterado. Entonces, hay varias cuestiones. Creo que el video es suficientemente claro en lo que nos tenemos que estar fijando. Vamos a hacer ejercicios de esto más adelante, ya que veamos todas las clasificaciones para poder usar todo en un solo contexto. Pero no sé si tengan dudas de lo que se anotó en el video, lo que nos indica el video. No, profesora.
Ok, perfecto. Ahora lo que sigue en el temario es revisar ahora la clasificación, pero desde el punto de vista de Lewis o Lewis. Ajá. Y como les comentaba, los ácidos y bases en esta clasificación se van a hacer con respecto a los electrones. Uh-huh. Entonces, en un ácido de Lewis, lo que vamos a estar viendo es que los ácidos son aceptores de pares de electrones y les vamos a llamar electrófilos. Ajá. Esto es importante porque vamos a tener más adelante las reacciones químicas en química orgánica se van a clasificar muchas veces a partir de dónde tenemos, cómo están clasificados nuestros reactivos, si son electrófilos o son nucleófilos. Entonces, y a partir de ahí se va a dar un tipo de mecanismos de reacción que son comunes. Entonces, es importante poderlos distinguir, ¿no? Cuando se trata de un electrófilo y cuando se trata de un nucleófilo. Las bases van a ser precisamente las donadoras de pares de electrones, lo que veíamos hace rato con Adri, que si tenía una carga negativa, tiene un exceso de electrones, por lo tanto se presta a hacer una base, no nada más por Brewster y Lowry. La base será aquel aceptor de protones en Brewster y Lowry, pero aquí en Lewis lo que vamos a ver es que la base va a ser aquel que done ese par de electrones, ¿no? Entonces cambia ahí un poquito el sentido, pero es porque estamos hablando de cargas, de partículas con cargas diferentes, ¿no? Ok, y en general, a grandes rasgos, lo que vamos a ver en una, digamos, lo que va a realizar una base de Lewis y un ácido de Lewis es esto, ¿no? Los electrones que tiene en exceso la base van a atacar al ácido y el ácido va a recibir ese par de electrones, ¿no? Normalmente ese par de electrones se van a ir hacia el elemento más electronegativo, ¿no? Dentro de la molécula, ¿no? Entonces, lo que era la base, al poder donar ese par de electrones, gana un protón y el ácido, al aceptar ese par de electrones, pierde un protón, ¿no? Entonces, ustedes ven, hay una similitud en los conceptos, solamente que uno se fija en el protón y el otro se fija en los electrones, pero no vamos a encontrar ácidos o bases exclusivos de alguno de ellos, que en uno sea un ácido y en la otra definición sea una base. No, normalmente es ácido en Brewster y Lowry, es ácido en Lewis también. Es base en Brewster y Lowry, es base también en Lewis. Y aquí y si ven ustedes, es exactamente lo mismo las reacciones, solamente que el concepto es lo que cambia, ¿no? Lo que sigue es ya revisar ejercicios y me gustaría dejar ahorita aquí la clase para empezar con los ejercicios el martes de la semana que entra, a menos que ustedes no estuvieran de acuerdo con esta propuesta, lo haríamos de forma diferente. ¿Cómo ven? Está bien, profesora. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces les voy a subir esta información que el martes no la subí y no recuerdo si el jueves la subí, perdón. Voy a tratar de ponerme al día con los videos de las clases, que me parece que creo que ya me atrasé, pero con el fin de que ustedes, si necesitan hacer algún repaso, bueno, pues lo hagan y que tengan toda la información, o que su conexión haya estado inestable en alguna de las clases, bueno, puedan retomar la información desde aquí. ¿Sale? Entonces, pues aquí lo dejamos, muchachos. Espero tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho.